Vamos a dar inicio a la clase, ya son 9:35. Eh, ¿Se puede ver ahí la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Yo voy a ir avanzando las diapositivas, me avisan si hay alguna falla técnica, porque a veces ocurre ese tema, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar intoxicaciones agudas del sistema nervioso central. Por ejemplo, hay intoxicaciones por metales pesados, eso son una condición crónica, entonces, por ejemplo, eso no se va a tocar. O así como hay intoxicaciones debido a alteraciones metabólicas como hiperglicemia o hipoglicemia sostenidas en el tiempo, tampoco vamos a tocar esos temas. Eh, Podemos agrupar algunos síndromes que se llaman síndromes tóxicos, ¿no? Eh, Se llama el síndrome colinérgico o el anticolinérgico o simpático mimético o hipnóticos o serotoninérgico. Cada uno está asociado a uso de medicamentos y o sustancias tóxicas, ya sea sociales como alcohol o ilícitas como cocaína, ¿no? Entonces, a su derecha están las manifestaciones más frecuentes que se puede ver con cada uno de estos condiciones, ¿no? Eh, el síndrome colinérgico existe una gran salivación, lagrimeo, fasciculaciones. El anticolinérgico se puede decir que es un poco lo opuesto, ¿no? La piel está seca, hay hipertermia, taquicardia. En muchas de estas condiciones hay compromiso de nivel de conciencia. Por ejemplo, los narcóticos, hay depresión respiratoria, hay trastorno de nivel de conciencia que puede llegar a coma, o los sedantes de igual manera. En esta lámina, por ejemplo, existen algunos medicamentos como los neurolépticos que se utilizan en psiquiatría para pacientes que son que tienen psicosis, ¿no? O antidepresivos tricíclicos, en que el abuso de estos medicamentos puede dar lugar a un síndrome anticolinérgico caracterizado por agitación, que puede llegar incluso al coma. Existe hipertermia, existe piel seca, retiene se retiene la orina. Como hace un momento les comenté, eh, existe también un síndrome colinérgico, es decir, uno de los ejemplos es intoxicación de órganos fosforados, que son insecticidas, ¿no? O lo que se utiliza para sanear los campos, ¿no? Utilizando unos fumigaciones. Si existe esta intoxicación que se puede adquirir por la piel, el paciente puede tener también trastorno de nivel de conciencia con sedación, sopor, diarrea, incontinencia de orina, vómitos, hipertensión arterial. Eh, los inhibidores de recaptación de serotonina, que son unos tipos de antidepresivos, cuando existe una sobredosificación o el paciente quiera autoeliminarse, existe una ingesta abusiva de este producto y va a dar lugar a un síndrome serotoninérgico en el cual también existe agitación psicomotriz, el paciente puede llegar en el peor de los casos al coma, con temblores, mioclonías, hipertermia, diaforesia. Y los simpáticos miméticos son aquellos que están asociados con usos de drogas ilícitas, anfetaminas, cocaína. El paciente también tiene agitación, tiene convulsiones, entra en coma, tiene taquicardia. Entonces, como verán, muchos de estos sustancias pueden causar una depresión del sistema nervioso central y comparten con algunas de estas condiciones, convulsiones o trastornos de taquicardia. Eh, Se puede ver esa lámina. Estoy avanzando, estoy en el tercer cuadro. Se observa, ¿no? Los exámenes de laboratorio. Sí, doctor. Eh, sí, perfecto. Bueno, entonces, eh, cuando un paciente entra por emergencia con un cuadro de intoxicación porque el familiar ha traído algún frasco, alguna sustancia, algún paquete de medicamentos, entonces lo ideal es contar con un abanico de exámenes, aparte de los serológicos para determinar vías sanguíneas si existe el nivel de toxicidad, glucosa, la creatinina, gases arteriales, prueba de función renal, eh, se hace un electrocardiograma, los electrolitos, la glicemia, ¿no?
Pruebas de coagulación cuando los pacientes están tomando pues sobredosis de antiinflamatorios no esteroideos o anticoagulantes. Plaquetorias de todas maneras, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen depresión del sistema nervioso central pueden aspirarse, entran en coma y pueden tener vómitos y el paciente se aspira. Entonces, realmente todos los pacientes deberían contar con unos elementos básicos, que es lo que estamos listando acá, ¿no? Una radiografía de abdomen. ¿Por qué? Porque en otros, digamos, en los aeropuertos, quizás en los hospitales, a veces traen a estos pacientes que tratan de ocultar la droga y toman una cantidad vía oral y a nivel del intestino, a nivel del estómago, suelen romperse estos paquetes de drogas ilícitas y básicamente comienzan a tener una intoxicación severa, compromiso, dolor abdominal, y entonces la placa de abdomen simple permitirá ver pues elementos extraños en el cuerpo. Entonces, lo ideal sería realmente realizar todas estas pruebas, pruebas de función renal, pruebas hepáticas, hemograma, electrolitos y dosaje toxicológico cuando uno sospeche algún determinado sustancia. Considerar que algunos tóxicos pueden generar el empleo de la diálisis para tratar de minimizar el impacto de una secuela mortal, ¿no? O intoxicaciones por metanol, que se puede ver, y eso ha habido hace casi 2 años atrás, hubo una especie de epidemia de intoxicación por metanol porque estuvo circulando en la ciudad de Lima, en algunas zonas de algunos distritos, un trago licor que era totalmente adulterado. Para que esos pacientes que suelen intoxicarse con alcohol, que son alcohólicos a veces, su nivel de discernimiento pues está opacado por el alcohol, de tal manera que en algunos lugares les venden medicamentos totalmente adulterados que no tienen solamente alcohol, sino le agregan metanol y el paciente comienza a tener pues una gran falla renal. Intoxicación por litio, intoxicación por salicilatos, ¿no? La aspirina, por ejemplo, hay pacientes que pueden intoxicarse con este medicamento, barbitúricos, teofilina, ¿no? Que no es muy frecuente ver, pero esos medicamentos de todas maneras van a afectar la función renal y el paciente va a va a tener necesidad de usar diálisis para remover esas sustancias. Eh, Hay un término que a veces se emplea que es la encefalopatía tóxica en general. Entonces, eso significa que son pacientes que tienen una disfunción cerebral secundaria al uso o a exposición de tóxicos. Entonces, como en línea general, cuando el paciente tiene un trastorno del nivel y del contenido de la conciencia, puede deberse a una encefalopatía. Hay esas metabólicas, este es uno de los casos, hepática, y en general se puede englobar en encefalopatías tóxicas, ¿no? Entonces, esta encefalopatía hepática es aguda porque existe una inadecuada eh, borramiento o destoxificación de las sustancias. Entonces, existe un shunt de comunicación de la circulación total a toda la circulación sistémica. Estas encefalopatías agudas, hepáticas agudas, pueden deberse a una infección pues, aguda de hepatitis. La hepatitis C puede dar lugar a estos compromisos muy severos. El diagnóstico se establece de manera clínica con sospecha y de apoyo de exámenes de laboratorio. Estos pacientes desarrollan pues, un trastorno a nivel de conciencia, llegando hasta el coma, pero a veces también se puede encontrar movimientos anormales, como asterixis o flapping, que es lo mismo, ¿no? Es una alteración del mantenimiento del tono muscular. Entonces uno le pide, le extiende las manos, le pide la dorsiflexión de las palmas de las manos, y el paciente no puede mantener por mucho tiempo esa postura, entonces comienza a tener un temblor, ¿no? Un temblor así como de aleteo. Eso se llama asterixis. Pero pueden haber también movimientos de mioclonías, ¿no? De descargas así musculares en diversas partes del cuerpo, o temblor, tremor. Puede haber también daño de la vía piramidal, podemos encontrar babique, hiperreflexia y también trastornos extrapiramidales, ¿no? El paciente puede estar rígido, puede desarrollar brachinesia como un paciente con Parkinson. El amonio está elevado a nivel de la sangre, entonces los exámenes auxiliares van a demostrar pues, que existe este amonio incrementado y que tenemos que recurrir a exámenes de apoyo, ¿no? Una resonancia va a demostrar que existe hiperintensidad en las zonas de los ganglios basales. No es un elemento patognomónico, pero sugiere que una afectación reciente de esas imágenes se debe considerar como un diagnóstico diferencial de encefalopatía hepática.
Hay otras imágenes de hiperdensidad en agrobasales. Puede ocurrir también en una hiperglicemia sostenida y no controlada, por ejemplo. Y el electroencefalograma muestra ondas que se llaman trifásicas, estas que vamos a ver a continuación. Si ustedes ven esta imagen que tienen acá como una onda que realmente son tres componentes. Un pico adelante, hacia arriba, un pico inferior y otro pico, ¿no? Es una. Aquí vemos otra que está señalada con la flecha. Entonces, estas son ondas que se llaman triple ondas. Son salvas que se repiten a lo largo de un electroencefalograma. Cuando vemos estas ondas triples o triple onda, se trata de una intoxicación metabólica y a la cabeza de lo metabólico es lo hepático. Entonces, eso vamos a encontrar en esos pacientes que están agudamente enfermos. Debemos de evitar desencadenantes, que exista una infección bacteriana que genere peritonitis, que el paciente desarrolle sangrados gastrointestinales, hay que minimizar porque hay aumento de amoníaco. Entonces, una primera conducta es evitar sedar al paciente, porque si no, no vamos a permitir ver cómo está su encefalopatía, ¿no? Valga la redundancia. Tenemos que ver que el tratamiento que le estemos instalando va a mejorar su nivel de conciencia. Entonces, si lo estamos sedando para evitar que el paciente tenga agitación psicomotriz, arranque las vías endovenosas, entonces es mejor tener una sujeción mecánica más que sedar. Corregir trastorno electrolito, hidroelectrolítico que exista. El paciente debe tener bajo aporte de proteína porque ahí va a generar mayor amoníaco por la presencia de bacterias que están en el tracto gastrointestinal y hay que administrar vitaminas y ácido fólico porque muchas veces estos pacientes tienen también un grado de desnutrición de algunos componentes de vitamínicos. Se puede emplear incluso laxantes para tratar de eliminar toda esta flora bacteriana que puede promover pues, mayor producción de amoníaco. Y otro laxante son las lactulosas, ¿no? Además, permitiría convertir este amoníaco en amonio. Otro cuadro que vamos a encontrar así en una emergencia son inhibidores, la intoxicación por inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Es decir, si la acetilcolina es un neurotransmisor que permite un adecuado funcionamiento neuromuscular, por lo tanto va a haber un movimiento, digamos, adecuado, ya que la conexión nervio-músculo va a estar funcionando. ¿Por qué ocurre que cuando el paciente se intoxica por órganos perforados o incluso insecticidas en base a carbamatos, va a haber una alteración de la placa mioneuronal? Entonces, esta aceticolina que va a estar en el espacio sináptico se degrada, es afectada por estos órganos perforados y entonces existe pues compromiso, ¿no? Compromiso que se debe ver no solamente a nivel local con fasciculaciones y con aumento de secreciones salivales, lagrimales, sino que el paciente va a entrar a un trastorno de nivel de conciencia muy severo, ¿no? Que puede llegar a convulsiones y a coma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, y no vamos a concentrar en esta parte, cuando afecta el sistema nervioso central, pues va a haber, el paciente puede tener un primer estadio con ansiedad, puede después entrar a una confusión y puede finalizar en una convulsión generalizada, ¿no? Con compromiso de, no solamente del cerebelo, sino del trastorno postural que va a desarrollar una ataxia, ¿no? Puede, en el caso más severo, de tener respiraciones así acidóticas de Chin-Stokes y inminente cuadro de paro cardiorrespiratorio. Entonces, estos pacientes deben ser tratados prontamente para evitar pues mortalidad alta, ¿no? Los pacientes que toman o se intoxican o se autoeliminan con estos órganos perforados pueden morir en el transcurso de las siguientes 3 o 4 horas de haber ingerido la sustancia y no se pone un freno. Hay que remover en la medida de lo posible la sustancia que pueda haber. Generalmente se debe tener una adecuada hidratación. Si el paciente convulsiona, hay que dar anticonvulsivantes y estar aplicando un antídoto que es la atropina. Entonces hay que estar colocando 2 miligramos vía endovenosa en una dosis y estar repitiendo esa dosis durante cada 5 minutos hasta que comienza a desaparecer la seborrea, las abundancias de secreciones que el paciente comience a mejorar un poco el nivel de conciencia. Eh, otro
elemento de intoxicación es el metanol, ¿no? Hemos conversado hace un momentito de metanol, que es utilizado en, eh, en los negocios, en los negocios de industrias que emplean elementos de alcoholes, pero alcoholes de tipo de fábrica, no de consumo humano. El etanol, sin embargo, es una droga social. Entonces, el paciente también puede tener una intoxicación crónica o una intoxicación aguda con etanol, ¿no? O alcohol etílico, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo. Los pacientes que tienen desnutrición o malnutrición, pacientes que están adelgazados, que tienen hipoproteinemia, eh, entonces, estos pacientes que toman alcohol van a dar lugar a que haya un compromiso más severo que aquellos que se nutren adecuadamente. Entonces, a veces a nivel poblacional, entre diversas regiones del mundo, por ejemplo, en nuestro medio, los pacientes que son alcohólicos solamente comen, ¿no? O sea, aquellos pacientes que no digamos pacientes de extrema pobreza, sino pacientes de una sociedad en que tienen este elemento de adicción que es el alcohol, pero comen y se embriagan. Entonces, a diferencia de otros países septentrionales, ¿no? Pacientes que están en países cercanos al Polo Norte, en los que también consumen abundante alcohol, pero usualmente no ingieren tanta comida, o sea, suelen ser esos desnutridos, ¿no? Entonces esos tienen mayor compromiso, más rápido de la acción que tiene este efecto nocivo del alcohol. De recordar que la absorción es gastrointestinal y en 2 horas se completa esta absorción, ¿no? Eh, en 1 hora podemos hasta metabolizar 10 gramos, ¿no?, de alcohol, pero el nivel sérico de intoxicación severa suelen ser 5 gramos de alcohol por litro. Es decir, cuando existen esas batidas de la policía en las personas que tienen la inconsciencia de manejar tomando alcohol, ¿no? Se van a una fiesta, toman alcohol y pueden cometer un accidente, ¿no? De tránsito. Entonces a veces lo detiene la policía y le comienzan a pedir que sople, ¿no? Con un aparato que permite eh, tener alcohol. Entonces basta que la ley ahora actualmente es precise de alcohol en la más mínima cantidad y ya es persona que está sujeta a, a multa o internamiento. Entonces, pero el paciente puede morir por etanol si llega a un 5 gramos por litro. Y ahí falla ventilatoria, ahí coma y muerte, ¿no? El tratamiento es usualmente semejante a otras intoxicaciones. La paciente, como va a haber un cuadro de depresión respiratoria, debe ser intubado. Debe lavarse, digamos, la extracción del alcohol, si es que el paciente ha consumido durante las primeras horas, 2 horas, se hace lavado gástrico, ¿no? Cuando ha pasado el paciente 5 horas y llega al hospital después de haber ingerido 5 horas después, realmente hacer lavado gástrico ya es más complicado. Se le debe hidratar bastante y debe recibir tiamina. En este cuadro están todos los grados de, digamos, de intoxicación en que puede llegar hasta el fallecimiento, ¿no? Entonces, de 0,5 a 1,5 gramos por litro, el paciente está con desinhibición, eufórico. Generalmente cuando en una reunión social el paciente ha tomado más de la cuenta y está en esta situación. Comienza a tener un poco de incoordinación, puede tener disartria, se puede caminar de manera atáxica y se puede a veces resbalar y caer. Bueno, entonces en ese momento, con ese grado de intoxicación, el paciente o la persona que está consumiendo, pues su capacidad de reacción se hace más lenta, ¿no? Demora. Entonces, justamente, si está manejando, evidentemente no va a tener rapidez de frenar ante un cambio de luz. Cuando los gramos llegan hasta 2 gramos, bueno, existe ya ataxia propiamente, nistagmus, diplopía, hay sonolencia, entonces el paciente ya tiene un mayor grado de severidad, y esos pacientes de repente no podrían o no deberían salir incluso a la calle a caminar. Cuando llegan a 3 gramos por litro, el paciente ya está realmente con confusión, con incoordinación, con compromiso motor. Y el paciente cuando llega a 4 o 5 litros, y 5 litros, el paciente ya falleció, ¿no? Pero puede entrar en coma.
Hay pacientes que pueden estar en coma y pueden salir del coma cuando se toma agresivamente un tratamiento de hidratación, eliminación del etanol, ¿no? Pero si el paciente llega tardíamente y con gramos de 5 gramos o más, el paciente prácticamente todos mueren. Eh, en este tema del alcohol también puede existir la abstinencia alcohólica. El paciente está tomando 2, 3 días, 4 días ininterrumpidamente alcohol y después ya, bueno, deja de tomar el alcohol. Existe una caída súbita a nivel sanguíneo. Y entonces pasó desarrollan lo que se llama abstinencia alcohólica, es decir, tienen una necesidad de alcohol porque se han quedado prácticamente vacíos de alcohol durante 3 días de intoxicación alcohólica, el siguiente, cuarto, quinto día ya no tiene alcohol porque no está consumiendo y entra esta sensación o necesidad de angustiosa de volver a tomar alcohol para calmar los síntomas los síntomas autonómicos, ¿no? La taquicardia, la taquimia, la midiasis, hipertensión arterial. Pero también hay estos trastornos conductuales, estoy inquieto, ansioso, ¿no? Irritable. Y puedo tener incluso, esto es al segundo día de haber suspendido el alcohol de manera súbita, puedo tener alucinaciones. El segundo y tercer día puedo estar con desorientación o lo que llaman delirio. Y finalmente puedo convulsionar, que sería el tercer día, ¿no? Puedo tener convulsiones, puedo estar con compromiso extrapiramidal y dependiendo pues del grado que me están notificando, puedo mantener con esta alteración con alguna condición de secuela que sería más con secuela de tipo cognitiva. Entonces, en casos leves, el paciente, bueno, se lo observa, ¿no? Se atiende, se le hidrata, se pide que no tenga complicaciones hidroelectrolíticas y se le da indicaciones familiares para observarlo, ¿no? En domicilio. Si hay una descompensación, inmediatamente regresar al hospital. Y hay que darle suplemento vitamínico porque se asume que el paciente no está adecuadamente nutrido, entonces eso empeoraría su condición de intoxicación alcohólica. Entonces hay que suplementar con tiamina y ácido fólico. Eventualmente se le puede dar ansiolíticos para calmar esa situación de abstinencia alcohólica, ¿no? A veces se puede emplear el propanolol como se emplea a veces en los temblores ocasionados por otras condiciones metabólicas como hipertiroidismo, ¿no? O paciente que tiene temblor esencial, los neurólogos usamos propanolol. Pero a veces el temblor también de origen alcohólico también podría, si es que es muy manifiesto, dar también propanolol por un tiempo corto. Ahora, el paciente puede tener casos moderados o incluso severos, como estamos comentando, ¿no? Tiene que estar hospitalizado, debería estar idealmente en una unidad de cuidados intensivos con un gran monitoreo, con electrocardiograma. Y entonces se le hidrata y se controlan los aspectos metabólicos asociados. Se le puede sedar, como está aquí, con la benzodiazepinas. Eh, si es que no hay una buena respuesta con las benzodiazepinas, se puede usar fenobarbital. A veces los pacientes también tienen agitación extensa psicomotriz, con cambios conductuales o alucinatorios, entonces hay que usar antipsicóticos. Lo que se emplean de manera parenteral, aplicación intramuscular es el haloperidol. Si el paciente convulsiona, es mejor utilizar antiepilépticos eh, que no contengan pues, benzodiazepinas, ¿no? Los betabloqueadores se pueden utilizar si el paciente tiene descarga adrenérgica, ¿no? De taquicardia, de hipertensión arterial. Eh, en intoxicación alcohólica, ¿no? Medidas generales es funciones vitales, ver cómo está o no adecuadamente hidratado, descartar que no tenga otras complicaciones, ¿no? Que el paciente se haya aspirado, porque el paciente alcohólico puede vomitar y si no está en una adecuada posición postural del tórax puede aspirarse, ¿no? Y complicarse con neumonía. O incluso ver, como dice, descartar el consumo de otros tóxicos, es decir, el paciente puede estar tomando alcohol, pero también puede estarse intoxicando con cocaína u otras sustancias ilícitas. Igual, ¿no? El tratamiento con hidratación endovenosa, aplicación de tiamina 100 miligramos vía endovenosa y el uso de medicamentos antipsicóticos, ¿no? Hemos comentado haloperidol. El producto tiapira no existe en nuestro medio. Sobredosis de opiáceos, es decir, se usa otro tipo de drogas, ¿no? La morfina o la heroína, pero también puede ser una adicción a sustancias tan analgésicas, ¿no? Codeína, paciente que a veces tienen tos, usamos ese jarabe que tiene codeína, pero a veces el paciente
ya están con cierta adicción a la codeína, comienza a tomar bastante jarabes, ¿no? Para la tos y para el asunto de la codeína que está incluida. O pacientes que tienen dolores intensos, que pueden tener dolores crónicos, o pueden usar usikodona, ¿no? Que es un medicamento analgésico muy potente. Pero a veces uno tiene esa adicción a este producto, entonces genera su consumo intenso, que puede llegar hasta la depresión respiratoria con coma. Si la toxicidad es muy intensa, también va a desarrollar convulsiones. El tratamiento siempre puede ser en cuidados intensivos con aplicación de una intubación orotraqueal y aspirar secreciones, mantener una ventilación adecuada, dar antibióticos en caso de que hubiera una neumonía y el antídoto suele ser naloxona, ¿no? Esta es la dosis 0,4 miligramos endovenoso hasta que tenga un adecuado patrón respiratorio. Igual, así como hemos estado usando el anterior caso, eh, se puede estar dando cada 3 minutos la misma dosis de 0,4, evitar que llegue hasta 10 miligramos. Existen también antisecaciones por antidepresivos tricíclicos, en la cual los pacientes también desarrollan pues sequedad de boca, de piel, taquicardia. Entonces ahí la historia es, digamos, encontrar pastillas no antidepresivas tricíclicas que el paciente ha estado consumiendo por intento quizás suicida, ¿no? Igual, en los casos severos existen también convulsiones, coma, en el cual su pronóstico se hace más, digamos, complicado, ¿no? Estos pacientes pueden utilizarse como antagonista o antídoto a la fisostigmina, ¿no? Aplicar también de manera parenteral, ¿no? Y esperar su respuesta o repetir quizá la dosis en 20 minutos. Ahora, este es un cuadro que, digamos, es complementario, ¿no? Las sustancias que pueden generar toxicidad pueden ser medicamentos o pueden ser sustancias que no son medicamentos, ¿no? El alcohol, que es una droga social, es aceptada, por eso se llama sustancia no medicamentosa. Pero los medicamentos pueden tener justamente lo que hemos comentado, los antidepresivos tricíclicos, los otros inhibidores de la recaptación de serotonina, que también son antidepresivos del IRS. eh, de los sedantes existen, bueno, la benzodiazepinas, los barbitúricos, incluso el paracetamol, cuando se trata de ingerir de manera tóxica, puede haber un compromiso renal, ¿no? Y por eso pues, los pacientes también deben ser sometidos a un cuidado estricto, anticonvulsivantes. Y las drogas ilícitas, ¿no? La cocaína, la metanfetamina, la ketamina, ¿no? Este es otro cuadro también de algunas sustancias en las cuales podemos ayudarnos con un diagnóstico toxicológico que se puede extraer en sangre u orina en caso de anfetaminas, o cuando uno sospecha de cocaína, bueno, ese es en la orina, ¿no? Si el paciente es un paciente con una condición psiquiátrica de bipolaridad y a veces necesita tomar litio, existe la posibilidad que estos pacientes se puedan intoxicar con sus medicamentos. Entonces, estos saques se hacen en sangre para tratar de ver o recurrir a la reducción, ¿no? Y control con medidas generales de este aumento o toxicidad por litio, ¿no? Igual, los alcoholes también se pueden, digamos, dosificar en sangre o vía respiratoria, ¿no? Como les comentaba, la policía que detiene un automóvil, a ver, respire por este instrumento y entonces el aliento va a permitir la concentración de alcohol. Eh, Estas drogas estimulantes, como cocaína, pueden dar lugar a síntomas adrenérgicos, ¿no? O sea, estoy con una intranquilidad, estoy con aumento de la presión arterial, estoy con taquicardia. Entonces, no me siento cansado, estoy eufórico, estoy con ganas de hacer muchas cosas. Eso genera unas manifestaciones cuando está afectando ese sistema adrenérgico. Los pacientes también pueden tener trastornos de conducta, ¿no? Tienen una actitud paranoide, creen que le quieren hacer daño, comienzan a tener alucinaciones. Después, la complicación es más severa cuando hay trastorno del nivel de conciencia, ¿no? El tratamiento consiste pues en eliminar la sustancia tóxica, la adecuada hidratación, apoyo ventilatorio si fuera necesario, y utilizar de manera prudente benzodiazepina para tranquilizar al paciente, o neuroléptico.
Las metanfetaminas, que son drogas pues, ilícitas, van a tener los mismos síntomas semejantes a la cocaína. Por eso que estos pacientes, ante alguna sospecha de tóxico y no tenemos a la mano el veneno o la sustancia agresiva, podemos hacer un dosaje ya sea en sangre o en orina. Después de las anfetaminas también hay de estructuras químicas ya producidas de manera artificial derivados, ¿no? Anfetamínicos, que, por ejemplo, el MDMA, que existe en algunos países de primer mundo, ¿no? Eh, Se considera que a veces eh, existen compuestos que están en algunos jarabes, ¿no? Por ejemplo, jarabes para todos, ahí también efedrina o pseudoefedrina, para los pacientes que tienen quizás alergias, utilizan esta sustancia. Entonces, hay pacientes que saben o gente que sabe que en esos jarabes se puede encontrar esta sustancia y el paciente comienza a intoxicarse, ¿no? Entonces, igual, el tratamiento viene a ser de soporte con adecuada hidratación y monitoreo. Bueno, entonces he hecho un repaso de algunas de las intoxicaciones agudas, ¿no? Ya sean de tipo metabólica, como la encefalopatía hepática, alcohólica, y de tipo social, o aquellas drogas ilícitas, ¿no? Y uso y intoxicación por uso o abuso de medicamentos. Entonces, para algunos tóxicos tenemos algunos antídotos, ¿no? Entonces, aquel paciente que se intoxica con paracetamol y puede hacer un daño renal, el antídoto es el uso de N-acetilcisteína, ¿no? O sea, como las sustancias que se emplean en algunos jarabes para controlar la tos, ¿no? Después, para los anticolinérgicos tenemos la fisostigmina. Para los anticolinestéricos, que, por ejemplo, los eh, insecticidas, ¿no? Eh, Se utiliza atropina. Para la benzodiazepina se utiliza el flumacenilo, ¿no? Entonces, monóxido de carbono, bueno, es la aplicación de oxígeno. En caso de cianuro, bueno, es un poco más difícil de encontrar, ¿no? En algunas instancias puede, este, eh, en otros países pueden encontrar, pues, estas sabos que hayan en fábricas, ¿no? Introducción por cianuro y nitrato de sodio. Etilenglicol, el uso de etanol, ¿no? A gente que han tenido hipoglicemia se utiliza pues la dextrosa, ¿no? Ampollas o bolos de la dextrosa 33%. Para el metanol, paradójicamente se tiene que utilizar etanol para tratar de desplazar químicamente al metanol de la sangre y mantenerlo con etanol. Los opioides se utilizan naloxona y para los órganos poblados también atropina, ¿no? Eh, con eso terminamos acá la, la visión de intoxicaciones agudas. Si hay alguna pregunta o algún comentario, entonces estamos acá para escucharlos. ¿Alguna pregunta o un comentario? No, doctor, todo claro. Bueno, agradezco la presencia de todos, el esfuerzo. Yo sé que a veces tanto para ustedes como para nosotros tenemos que adecuar horarios. Entonces, eh, esperamos que esta información, así como la que la están recibiendo en las clases en el hospital, les ayude bastante en cada una de las sedes y ya nos estamos encontrando el día de mañana, cada uno en sus prácticas y después en los seminarios y casos clínicos. Les agradezco la atención y que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.